Hermanos, buenos días. ¿Cuántos están alegres hoy? Porque Jesús resucitó, porque está en medio de nosotros. Y esta mañana, hermanos, nosotros declaramos la verdad más grande que el mundo ha escuchado. Jesús ha resucitado. Esta mañana cuando venía de camino yo veía a todo el mundo en la calle, haciendo ejercicio, en otras cosas, y yo decía, Dios, no tienen todavía sus ojos o todavía están en esa oscuridad, no saben que hoy es un día tan grande donde nosotros celebramos a que Jesús resucitó. Y no es solamente una declaración, ni una tradición, ni algo que decimos una vez al año, sino es el fundamento de todo lo que nosotros creemos, es el fundamento de la vida cristiana. Si no existiera la resurrección, entonces nuestro evangelio, la teología sería en vano, porque todas las enseñanzas de Jesús, nosotros decir, si no entendemos que Jesús resucitó. O sea, ahí está la base del cristianismo, ahí está la base de todo lo que nosotros creemos. Si Jesús todavía estuviera en la tumba, ¿qué pasaría con nosotros? No tendríamos esperanza, pero Él resucitó, y en el hecho de que Él resucitó, todo cambia, y para nosotros todo cobra sentido. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen a Mateo 28. Quiero que me acompañen a Mateo 28 y vamos a leer del 1 al 10, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto. Y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué palabra tan poderosa y tan hermosa. Y es ahí donde nosotros vemos que es la base de nuestro evangelio. El Señor resucitó, Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó muerto. Él resucitó y algo muy importante que dice la Escritura dice, como Él había dicho, esto no fue algo que sucedió de un momento a otro, Él ya les había anunciado que Él iba a resucitar. La Escritura nos dice que había pasado el día de reposo y dice que al amanecer del primer día de la semana, ¿quiénes fueron a ver el sepulcro? Dice María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Y cómo creen ustedes que ellas iban? Tristes, agobiadas. Yo pienso que estaban en shock por todo lo que había pasado, todo lo que ellas habían visto que había pasado Jesús. Entonces ellas venían con un corazón quebrantado, con el alma herida por todo el sufrimiento y el recuerdo que les traía la muerte de Jesús. Para ellas todo había terminado ahí. Ahí había terminado todo. No había, o sea, para ellas no había esperanza. Su Mesías, su Jesús había fallecido. Y sin embargo, mientras ellas caminaban con tristeza, Dios ya estaba obrando. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Aunque muchas veces nosotros pasamos lo que pasamos, Dios está obrando. Entonces la Biblia declara que hubo un gran terremoto. Ellas van, hay un gran terremoto, dice, porque el ángel del Señor había descendido del cielo, Él removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto nos muestra que el poder de Dios no depende de la expectativa humana. Dios no necesita que nosotros entendamos para actuar. Él no necesita que nosotros entendamos. Él obra simplemente porque Él es soberano, porque Él es poderoso, porque Él es digno a su palabra, porque es fiel y porque su plan no puede detenerse.
El plan de Dios tiene que seguir adelante. Y este plan de la resurrección de Jesús estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde Isaías nosotros podemos ver que el Señor ya había anunciado que vendría el Mesías, pero que el Mesías se iba a levantar. Entonces, la piedra fue removida. ¿Y sabían ustedes que la piedra no fue removida para que Jesús saliera? La piedra fue removida para que el mundo viera que Jesús había resucitado. Porque él hubiera podido resucitar y la piedra hubiera podido quedarse cerrada la tumba. Pero la tumba se abrió y la piedra se removió para que el mundo pudiera ver que Cristo ya no estaba ahí, que Cristo había resucitado. Cristo no fue atrapado en la tumba. La muerte no tenía autoridad sobre él. Aquel que dio su vida voluntariamente ahora vuelve y la toma nuevamente con poder. Porque para levantarse de los muertos fue el poder de Jesús, fue el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los guardias? Estos hombres fuertes, entrenados, estos hombres temblaron y quedaron como paralizados cuando ven que la tumba se removió la piedra, que la tumba está vacía y lo que el hombre consideraba seguro quedó completamente deshecho. O sea, porque para los hombres era una piedra tan gigante, no la podía mover un solo hombre, ellos estaban ahí, entonces todo esto había ocurrido delante de la presencia de ellos mismos. Por eso era que ellos quedaron atónitos y quedaron como muertos cuando ven lo que sucede. Y el hombre considera seguro el hecho de que esto eran las fuerzas no eran las fuerzas del hombre. Entonces ellos se dan cuenta que era la presencia de Dios. Y esto nos recuerda que no hay fuerza humana que pueda contra el poder de Dios. No hay fuerza humana. No hay sistema, no hay poder en este mundo que pueda resistir la obra de Dios cuando Él decide manifestarse. Y saben que cuando Él se va a manifestar en nuestra vida, no importa que se levante el que se levante. Si Dios lo decide, Él lo va a hacer. Entonces dice que el ángel habla y sus palabras siguen resonando hasta hoy. ¿Qué dice el ángel? Dice, no temas vosotras, porque cuando Dios se revela, lo primero que viene al hombre es temor. Entonces, en el corazón humano se declara la verdad que cambia la historia. Él no está aquí, pues ha resucitado. Dice, como dijo. Él le recuerda que esto de que ha resucitado no fue simplemente resucitó. ¿Quién lo había dicho? Jesús. Él les había dicho a sus discípulos, él había anunciado que él se iría, pero que él iba a descender. Entonces le dice, él ha resucitado, dice el ángel, no como yo digo, sino como él dijo. Él vuelve y les hace énfasis, esto sucedió así tal cual él les había dicho a ustedes. Entonces, ese como dijo, esas palabras son tan importantes porque Jesús había anunciado su muerte, pero él también había anunciado su resurrección. Nada ocurrió por accidente. ¿Y sabían ustedes que en nuestra vida nada ocurre por accidente? Todo tiene un propósito. Todo en nuestra vida tiene un propósito. A veces nosotros no podemos entender los planes de Dios en nuestra vida, pero debemos descansar en el hecho de que todo tiene un propósito para Dios. Todo, y aún la Escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran como para bien, exactamente. Entonces todo sucedió conforme a ese plan perfecto de Dios. La resurrección no fue una sorpresa para el cielo ni para el hombre, fue el cumplimiento de una promesa que Jesús había hecho. Entonces significa que nosotros podemos confiar en Dios en cada palabra que Él ha dicho. Nosotros podemos confiar en esta palabra a ciegas, porque si Él lo dijo, lo va a hacer. La palabra de Dios es el sí y el amén. La fe cristiana no se basa en ideas vacías, sino se basa en hechos reales. La tumba está vacía, Cristo vive, la muerte ha sido vencida. Y cuando yo leía esto, yo digo, Señor, gloria a Dios, porque a veces pienso que a veces ni entendemos el hecho de que Cristo vive, que Cristo está en medio de nosotros, que Cristo pelea nuestras batallas, que Cristo va delante de nosotros. La Escritura tiene tantas promesas, aún dice, todo aquel que conspirare contra mí, sin ti, caerá. Dice, el Señor va delante mío, el Señor está conmigo, el Señor, sus planes son perfectos. Entonces, el problema está en nosotros cuando viene toda esa duda, y esa batalla, y esa angustia, y a veces sentimos un vacío que no sabemos ni siquiera por qué sentimos eso.
Saben que hoy en día, esta semana tenía la oportunidad de escuchar un predicador que en este momento están hablando mucho, él es un predicador en Georgia, y él decía eso, ¿cómo podemos saber cristianos de tanto tiempo y todavía dudamos? ¿Cómo podemos todavía ver cristianos donde todavía pasamos tiempo orando por un carro mejor, por una casa más grande, por todo lo económico, cuando el tiempo se acerca? Jesús viene y estamos todavía olvidando el hecho que Él resucitó, que Él vive en medio de nosotros y que nosotros estamos aquí con un propósito especial y específico. Y no es un propósito del mundo, es un propósito más grande, es un propósito divino. Entonces el mensaje no se queda solamente contemplando, sino que también el mensaje nos llama a actuar. El ángel invita a las mujeres a ver el lugar donde el Señor había sido puesto. La fe cristiana no se basa en ideas vacías, sino en hechos reales. La tumba ya estaba vacía. Entonces el mensaje no se queda solamente en esto de, ay, Jesús resucitó, ay, qué bueno. Ellas estaban angustiadas, pero si nosotros tuviéramos esa oportunidad, vamos, la piedra fue removida, ya no estamos angustiadas, ya tenemos gozo. Pero el ángel no se quedó ahí. ¿Qué le dijo a las mujeres? Les dijo, id pronto. Les dio una misión, les dio un propósito, las puso a hacer algo, le dice, id pronto y llevad esas buenas nuevas a los discípulos, vayan y díganles a ellos que Él no está en la cruz, que Él no está en la tumba, que Él resucitó. Entonces la resurrección no es un secreto para que nosotros guardemos. Es una verdad para que nosotros anunciemos. Esas mujeres que habían ido con esa tristeza, ahora salen con una misión. El encuentro con Cristo transforma al creyente. ¿En qué lo transforma? En testigo. Y saben que una vez más, aun cuando nosotros vemos este mensaje, eso es lo que nosotros estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra no para ser cristianos escondidos en nuestras casas, sino estamos en esta tierra para ser testigos al mundo que Él hizo la obra en nosotros. Porque ¿cuántos aquí muchos no nacieron en el evangelio? Todos aquí hemos sido rescatados del hoyo cenagoso, de nuestro pecado, de nuestra indiferencia. Hemos caminado con Cristo y nos hemos ido, hemos vuelto. Todos tenemos algo para testificar, todos tenemos un testimonio para dar. Entonces el ángel le dice a las mujeres, vayan y sean testigos de lo que ustedes vieron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Ser testigos de esa obra poderosa de Jesús en nuestra vida. También dice la escritura que ellas salieron con temor, porque claro, ellas se encuentran con el ángel y tienen temor, pero también tienen gozo cuando ven que Jesús no está ahí. Y hay una mezcla en el corazón, es reverencia ante el poder de Dios y una alegría profunda por esa victoria de Cristo, pero no era un gozo superficial. Ellas no tuvieron ese gozo superficial, era un gozo que nacía cuando la esperanza parecía muerta y que vuelve a vivir. ¿Y sabían ustedes que nosotros debemos vivir en esa esperanza, en ese gozo? Sí, pasamos dificultades, pero nosotros debemos vivir en el gozo y en la esperanza que le testificamos al mundo que Cristo está vivo y Él está reinando con Dios. Él no murió, Él murió pero resucitó. Entonces nosotros cada día de nuestra vida debemos tener claros que nosotros somos testigos en esta tierra. Por algo Él nos dijo que nosotros éramos la luz y la sal de este mundo. La sal para producir sed a otros y la luz y el agua para producir sed en la vida de otras personas. Entonces el mensaje de la resurrección es para hacernos a nosotros recapacitar, despertar del letargo en el que nosotros estamos viviendo. Mientras ellas van a dar las buenas nuevas, Jesús mismo les sale al encuentro y les dice, y esto es glorioso, no solamente escucharon acerca de la resurrección, no solamente lo vieron, no solamente les habla el ángel, sino que Jesús les sale al encuentro. ¡Qué confirmación tan poderosa! Ellas se encontraron con Jesús, con el Jesús resucitado, porque el cristianismo no solamente es información. Cuando nosotros venimos cada domingo a la iglesia, no es solamente que nos están diciendo. Nosotros venimos cada domingo porque sabemos que nosotros necesitamos una relación de amor vibrante y apasionada con Jesús. Y eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo no es mera información, no es solamente palabra y palabra, es cada día nosotros reafirmar que nosotros tenemos una relación con ese Cristo vivo. Ellas se acercan, ¿y qué dice la escritura? Cuando ellas se acercaron a Jesús, dice que ellas adoraron a Jesús.
Esa fue su respuesta ante ese Cristo resucitado, adorarle. No era solamente, ay, qué bueno, ya está resucitado, no era indiferencia, sino era un tiempo de rendición y de adorar a Jesús. Si nosotros nos encontráramos hoy a Jesús, piensen, ¿usted qué haría? Si hoy Jesús se nos apareciera aquí, ¿qué haríamos? Claro, nos daría temor, pero pienso que lo que primero teníamos, lo que inmediatamente tendríamos que hacer, era tirarnos a sus pies y adorarlo. Eso dice la Escritura, Él es digno de ser adorado. Y eso fue lo que ellas hicieron, adorar a Jesús. Ellas se acercan, abrazan sus pies, lo adoran, y la única respuesta correcta ante Cristo resucitado es la adoración. Por eso nuestra vida debe ser todos los días de una adoración verdadera. Una adoración a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de resolver nuestras situaciones, en nuestra manera de resolver aún nuestros conflictos. Porque en realidad todo en esta tierra es temporal. No nos vamos a llevar nada. Y a veces nos angustiamos tanto por lo terrenal. Es solamente nosotros, al tener un encuentro con Cristo, adorarle. No es tener indiferencia, no es dudar, no es tener esa frialdad. Es rendirnos totalmente a Jesús, como hemos visto toda esta serie. Cuando hablamos de la adoración a Dios, que era una adoración costosa, es entregar todo, es darle todo, los pensamientos. Sé que esto no es fácil. Y sé que hablar desde el púlpito de esta manera es fácil, pero cuando vivimos situaciones donde son tan críticas, pero así nosotros tenemos que vivir rendidos y en adoración, pase lo que pase, pase lo que pase. Todo en este tiempo que nosotros vivimos en esta tierra, todo es pasajero, no nos vamos a llevar nada. Y vivimos tan angustiados por todo lo terrenal, por todo lo material. Entonces Jesús les dice nuevamente, no teman, no tengan miedo. La resurrección elimina el temor que domina al ser humano. El temor a la muerte, el temor al futuro, el temor al juicio, el temor a las personas, el temor a la escasez, el temor a no tener trabajo, el temor a los problemas, el temor a los hijos. Nosotros no podemos vivir en ese temor. Como padres, a veces, ¿qué nos angustia? Nuestros hijos. Pensamos, ay, ¿qué pasarán el mañana? Que son así, que son rebeldes. Pero ni siquiera podemos tener temor a eso. Porque el Señor nos da las herramientas, las armas, la oración, la compañía, nos equipa para que nosotros velemos en todo tiempo por ellos. Porque nosotros no estamos solos en la batalla. Entonces la resurrección elimina ese temor que nos domina continuamente. Porque si Cristo ha vencido la muerte, entonces aquellos que están en Él, como nosotros también participamos de esa victoria. Y saben que nosotros debemos vivir en esa victoria todos los días. Saber que nosotros no tenemos la respuesta, que nosotros no podemos, pero Él ya venció. Y Él está con nosotros. Y luego dice algo profundamente conmovedor, dice, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos. Los discípulos habían fallado, ellos habían huido, habían tenido miedo, pero Jesús nunca les rechazó aún, aunque ellos se fueron, aunque ellos estaban por allá, las mujeres fueron las que vinieron increíblemente, pero Jesús ni con eso los rechazó. ¿Cómo los llamó aquí? Les dice hermanos. Y esto nos revela la gracia de Dios. La resurrección no solo demuestra poder, sino también nos demuestra que hay una restauración para nosotros. Cristo no solamente venció la muerte, sino que Él abrió el camino para reconciliar al hombre con Dios. Y recuerdan que cuando Jesús muere, sucede algo muy importante. Dice que el velo se rasgó. En ese tiempo, la gente no podía venir delante de Dios. ¿Quién venía delante de Dios? El sumo sacerdote. Y venía una vez al año. Y él traía los pecados del pueblo y le decía a Dios, venía delante de Dios, pero nadie se podía acercar a Dios. Y cuando muere Jesús y se rasga ese velo, nosotros ya tenemos esa entrada libre delante del Padre. No necesitamos, el único intermediario es Jesús. Usted ya no necesita venir a alguien a decir, ay, es que como lo que nos enseñaron hace mucho tiempo, que teníamos que venir a decirle a un hombre nuestros pecados. No, nosotros tenemos esa oportunidad de entrar al lugar santísimo en el nombre de Jesús y traer todos nuestros pecados y nuestras angustias y nuestras quejas y nuestro dolor y nuestras peticiones y la adoración. O sea que todo lo que pasó en la cruz es tan asombroso que si nosotros verdad entendiéramos eso, dejaríamos vivir atados a todo lo que el mundo desafortunadamente nos tiene atados.
Hermanos, este mensaje no es solamente para ser entendido, es para que nosotros lo recibamos todos los días. Porque si Cristo ha resucitado, entonces Él exige de nosotros una respuesta. No podemos permanecer iguales, porque saben ustedes que cuando Cristo vino a nuestra vida, la evidencia más grande es que nosotros fuimos transformados. Entonces, si nosotros entendemos el mensaje de la resurrección, no podemos permanecer iguales. Nosotros debemos ser transformados, debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque en Cristo hay vida, hay perdón, hay esperanza, hay restauración. Vale la pena nosotros poder entender y poder entender, caminar en esa verdad, en esa alegría de que Jesús fue resucitado. La resurrección también declara que Jesús es el Señor. Declara que el pecado ha sido vencido. Declara que hay una vida eterna y declara que hay una esperanza para nosotros más allá de la muerte. Porque nosotros si hoy partiéramos de este mundo, ¿para dónde vamos? Y vivimos muchas veces en ese temor, todavía tenemos temor a la muerte. Cuando sabemos que cuando nosotros pasemos de esta tierra a otra vida, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a morar con Él. Entonces aún nosotros deberíamos tener ese gozo de saber que ahí no termina todo. Ahí no termina nuestra vida. Nuestra vida va a ser diferente y va a ser mucho mejor. Porque aún la Escritura dice que cuando vayamos delante del Señor, no hay tristeza, no hay dolor, no va a haber preocupación, no va a haber angustia, no va a haber trabajo, no va a haber nada de esas cosas que nos preocupan a nosotros. Cristo vive. Y esto no es algo ni una figura, ni es una idea del pasado, ni es una idea que se dijo hace mucho tiempo, ni es una memoria religiosa. Es el Señor resucitado, presente y poderoso. Y nuestro Dios es poderoso, poderoso. Todos los días cuando usted se levante, piense eso, mi Señor es poderoso, mi Señor es poderoso, mi Señor es poderoso. ¿Saben ustedes que aún nosotros dice que todos los pensamientos, todas las cargas debemos llevarlas cautivas delante del Señor? Todos esos pecados y todos nuestros pensamientos debemos rendirlos. Y cuando los rendimos a Él, debemos ahí empezar a pensar, Él es poderoso, Él resucitó, Él vive en mí. Y ya nosotros no vamos a vivir en esa misma actitud que vivimos siempre. Porque Él vive, nosotros no podemos seguir viviendo con miedo. Podemos caminar en la fe, podemos tener esperanza en medio de la dificultad. Podemos saber que la vida no termina en este mundo, sino que hay una eternidad asegurada para nosotros. O sea, qué verdad tan maravillosa. Saben que nosotros como cristianos tenemos tantas promesas y tanta palabra que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos en victoria, que es el tiempo de nosotros dejar de vivir en eso que vivimos todo el tiempo atrapados, vivimos agobiados, vivimos en todo momento con nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver es tan pequeña. Pero no nos damos cuenta que nuestro Dios es poderoso y nos ha dado victoria, nos ha dado bendiciones, nos ha dado promesas y nosotros podemos vivir apoyados en esas promesas. Y como dice aún la palabra, cuando vengan todos esos pensamientos que vienen a nosotros, dice, llevemos todos esos pensamientos y empecemos a cambiar esos pensamientos por la palabra de Dios. No dejemos que eso nos siga a nosotros dominando, sino aprendamos a vivir en esa verdad de Cristo, que Cristo resucitó. No podemos seguir viviendo como hemos vivido todo este tiempo. Cristo vive y Cristo reina para siempre. ¿Y qué aplicaciones nosotros tenemos para la iglesia hoy? Porque nosotros somos una iglesia y somos la iglesia del Señor. La iglesia no es una multitud, la iglesia somos cada uno de nosotros. No porque hoy no estén aquí 300, 500 personas no quiere decir que no seamos iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. La gente a veces piensa que vamos a ir a la iglesia hoy para encontrarnos con Dios. Y digo, qué error tan grande. Porque si Cristo vive en mí, cuando yo entro a un lugar, Cristo va conmigo. Cristo va conmigo. Y por algo Él decía, cuando hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo, pero es que Él vive en nosotros. Él vive en nuestro corazón, Él vive en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros como iglesia hoy? Si Cristo verdaderamente resucitó, entonces esa verdad no puede quedarse solamente en palabras bonitas, ni puede quedarse en un sermón, ni puede quedarse en una celebración que hacemos todos los años, porque todos nos acostumbramos a eso. Viene Navidad y celebramos una vez al año y hoy es Navidad. Viene Easter, celebramos una vez al año y termina Easter y salimos por esa puerta y se nos olvida que Jesús resucitó. Tiene que transformar
nuestra manera de vivir como iglesia. Eso es lo que tiene que pasar. Si Cristo vive, tiene que transformarnos la manera que nosotros vivimos como iglesia. ¿Cómo vivimos como iglesia? ¿Cómo debemos vivir? No debemos vivir como una iglesia dormida, sino debemos vivir como una iglesia viva. Porque si Cristo no vive en nosotros, sí estamos muertos. Pero si Cristo vive en nosotros, entonces debemos ser una iglesia viva. Si servimos a Cristo vivo, no podemos ser una iglesia adormecida, porque el letargo espiritual es incompatible con la resurrección. Si nosotros estamos en ese letargo espiritual, piensen, Cristo no está ahí reinando, porque no podemos vivir en ese letargo. No fuimos llamados a sobrevivir espiritualmente, y eso es lo que hoy en día la iglesia hace, sobrevivir de domingo a domingo. Y nosotros no fuimos llamados a vivir de domingo a domingo, a sobrevivir de esa manera, sino nosotros hemos sido llamados a vivir en el poder de Dios. Hoy muchos creyentes viven como si Cristo estuviera en la tumba, sin pasión, sin compromiso, sin hambre, sin buscar a Dios, sin leer su palabra, sin tener una relación personal y vibrante con Él. Y yo pregunto siempre, ¿por qué es tan difícil hacer que la gente ore? ¿Por qué es tan difícil? Cuando las iglesias llaman a la oración, ¿por qué es tan difícil para que la gente cuando digo Dios? Pero es que no es que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Es que nosotros somos los que tenemos esa oportunidad de estar delante de nuestro Dios. Entonces no podemos seguir viviendo de esa manera. Porque la resurrección nos tiene que llamar a despertar. Despertar de la rutina, despertar de la indiferencia, despertar de la fe superficial. Es tiempo de sacudirnos y volver nosotros al primer amor. Lea usted lo que le dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis, la que había perdido el amor. Dice, reconozco que haces, que subes, que cantas, que vienes, pero has dejado tu primer amor. Nosotros tenemos que volver al primer amor, al amor con Dios. Porque cuando usted se enamora por primera vez, ¿qué pasa? A usted le hablan y siente maripositas en el estómago, usted quiere estar con la persona, ningún tiempo que uno hable por teléfono es suficiente, quiere uno compartir todo el tiempo con esa persona, entonces así de esa misma manera nosotros tenemos que volver a ese primer amor con Dios, no podemos ser una iglesia dormida, tenemos que tener pasión para buscar de Dios, pasión para hacer su obra, pasión por congregarnos, pasión por estar juntos, pasión por compartir el pan y las oraciones, pasión por ayudar a otros. Necesitamos volver a levantarnos y no vivir de esa manera en ese letargo espiritual. Segundo, necesitamos ser una iglesia que cree lo que predica. Porque ¿de qué nos vale solamente decir cuando ni siquiera creemos? Decimos, Cristo vive, pero vivimos como si esto fuera verdad. Si Cristo vive, oramos con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Oramos como por traer las cosas delante de Dios, pero ni siquiera tenemos esa expectativa, que si yo oro, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Tal vez mi respuesta no será la que yo quiero, tal vez mi respuesta no será sí a lo que le he pedido, tal vez mi respuesta sea no, o espera, o más adelante, pero nosotros tenemos que vivir en esa expectativa. ¿Estamos sirviendo con pasión? ¿Confiamos aún en Dios en medio de las crisis? ¿Caminamos en santidad? Aún sabiendo que nuestra vida Él nos llamó a eso, a caminar en santidad, a llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo, aunque me guste decir, Señor, esto está muy bueno, pero Señor, tú no quieres que yo viva de esa manera. Entonces la resurrección no solamente es una doctrina, es una realidad que debe notarse en nuestra vida diaria, personal y como iglesia. Tercero, una iglesia que anuncie sin temor. El ángel dijo, id pronto y decid. Jesús dijo, id y dad las buenas nuevas. Tanto el ángel como Dios dijo, id y vayan, y hagan, y anuncien. Y cuando nosotros salimos, créame que aún nosotros anunciar el evangelio no es nada fácil. ¿Qué nos da siempre? Temor, acercarnos a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas nos van a rechazar, sabemos que las personas nos van a decir que no, sabemos que las personas, y cuando nos dicen que no, no nos están diciendo a nosotros no, le están diciendo al Señor. La hermana Pilar me contaba la semana pasada, después de que dio uno de los libritos, cuando ustedes iban saliendo encontraron el librito tirado ahí en un murito. Y yo digo, pero no importa, porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. La hermana Pilar le entregó ese boletín, o le entregó ese tratado, o entregó esa fotico, y la persona lo rechazó.
pero usted hizo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos que ir y anunciar sin temor, sin duda, porque el que va delante de nosotros, él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. ¿Quién da el crecimiento a la iglesia? El Señor. Pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que Él nos mandó a hacer. Aún esa actividad que vamos a hacer de las mujeres. Yo digo, Señor, gloria a Dios. Si van 10, gloria a Dios. Si van 20, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El Señor va a orar de la manera que Él quiera orar. Tenemos que ser una iglesia que entienda que hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Jesús llamó hermanos a los que le fallaron. Eso significa que nosotros no somos definidos por nuestros errores y el Señor nunca nos ha descartado. Él no nos dijo, no, Sandra o Cristina, usted antes hizo esto, no. El Señor nunca nos ha descartado. El Señor nos ha dado nuevas oportunidades y Él nos ha dicho que hay restauración en Jesús. Él vuelve y nos restaura. Hay esa restauración disponible, pero significa también que debemos extender esa misma gracia a otras personas. No podemos decir, no, ya le hemos dicho tantas veces y otra vez, no importa. No podemos desmayar, tenemos que seguir sembrando, compartiendo, regando la tierra y Dios es el que va a dar la cosecha. Quinto, una iglesia que viva con esa eternidad en mente, porque la resurrección nos recuerda que esta vida no es el final, que hay algo más allá y esto cambia nuestra perspectiva, porque las pruebas no son eternas. Las pruebas que nosotros vivimos no son para siempre. El sufrimiento no es en vano. Nuestra esperanza en Cristo es una esperanza segura. Y saben que lo que estemos pasando hoy, esto no va a ser para siempre. Dios va a cambiar las cosas en el tiempo justo en el que Él determine y cuando Él le parezca. ¿Qué pasa en la oración? Que nosotros venimos a la oración y nosotros venimos con esa expectativa de decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad, sino siempre le decimos, Señor, quiero, dame, hazme. Y cuando el Señor no hace como nosotros le pedimos, decimos, no, ¿para qué seguimos orando? El Señor hace su voluntad y hace todo en su tiempo perfecto. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia que hay una eternidad, entonces el sufrimiento que vivimos no es en vano. Nuestra esperanza es segura, porque nosotros vamos a vivir en este mundo, pero no para este mundo. Vamos a vivir para darle la honra y la gloria a Dios, para hacer una iglesia que hace su voluntad, para hacer una iglesia que va y lleva esa gracia que un día nos restaura a nosotros, vamos a llevar esa gracia. Y aún la Escritura dice que nosotros damos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos nada. Entonces hoy el llamado para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros es un llamado a despertar del letargo en el que podamos estar. Es el momento de nosotros decir con claridad, no podemos seguir en el mismo estado en el que seguimos. No podemos seguir con una fe cómoda, fría y distraída. Hoy le compartí a Giselle que ayer tuve la oportunidad de ver una película que se llama Redimido por Amor. Y en esa película me hacía pensar eso. A lo último, la mujer dice, una de las palabras de la protagonista, ella dice, Dios me ha perdonado tanto, habían pasado tantas cosas en toda la trama de la película y viene el hombre y le dice, perdóneme. Y ella le dice, Dios, a mí me han perdonado tanto que como yo no lo voy a perdonar. Y saben que Dios nos ha dado tanto y nos ha perdonado tanto y nos ha dado tantas oportunidades que como nosotros no le vamos a servir. ¿Cómo nosotros no vamos a despertar? Si Él merece que nosotros le demos todo, atención, alabanza, honra, gloria, honor, servicio, debemos darle a todo a Dios sin reserva. Entonces la resurrección es un llamado urgente a que nosotros despertemos. Despiértate, porque hay una palabra en la Biblia donde dice, despiértate tú que duermes, despiértate. Despertémonos del letargo espiritual en el que estamos y levantémonos de entre los muertos espirituales y sacudámonos, porque la apatía va a seguir rompiendo con la rutina y no tenemos vida. Cristo no murió y resucitó para que nosotros sigamos viviendo una vida espiritual mediocre. Él resucitó para darnos poder, propósito y una vida abundante.
Entonces eso es lo que quiero que ustedes se lleven y atesoren en su corazón. Y piensen, si su vida espiritual, en este preciso momento hay un letargo, o hay ese espacio donde usted dice, volví, me desanimé, volví otra vez y me dormí, es tiempo de despertar. Porque el Señor nos ha dado tanto y ha dado tanto por nosotros, por su pueblo, nos ha perdonado, nos ha dado oportunidades, siempre ha estado ahí para levantarnos, para recibirnos, para abrazarnos, que cómo no darle todo a Él. Entonces despertemos nuevamente, despertemos y que aún nuestras oraciones, si se volvieron oraciones vacías, yo quiero invitarlo en esta semana para que aún si usted no tiene que decir, usted simplemente llegue a la presencia de Dios, así como dice Agar, al Dios que me ve, pero al Dios también que me escucha. Y usted, tal vez en silencio, llegue a su presencia y pídale a Dios que lo saque de este estado espiritual en el que usted puede estar. Hemos recorrido esta serie donde lo titulamos Los Pasos a la Cruz. Hemos aprendido lo que es el discipulado, lo que es la adoración, lo que es una vida abundante, lo que es dejar a Dios reinar en nuestra vida. Y hoy terminamos con la resurrección. Entonces pensemos, ¿vamos a seguir viviendo con el cristianismo que hemos vivido todo este tiempo? ¿O finalmente vamos a decir, Señor, llevo en el cristianismo 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y es el tiempo donde te voy a dar mi servicio, donde me voy a entregar totalmente a ti, donde ya no voy a vivir para el mundo, sino voy a vivir para alabanza y gloria de Dios? Así que quiero invitarlo a que cerremos los ojos. Hoy tenemos lo de la Santa Cena y quiero que aún en el tiempo que oremos, meditemos en las palabras de cómo nosotros cómo nos debemos presentar para la Santa Cena. Dice que nosotros debemos pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros debemos examinar nuestro corazón. Él no dice que nosotros no tomemos la Santa Cena. Él dice que nosotros debemos meditar. Si hay algo en nosotros que no le agrada a Dios, pidámosle perdón. Si hemos vivido todo este tiempo un cristianismo sin fuego, sin pasión, hemos vivido un cristianismo superficial, hemos vivido un cristianismo sin entender lo que verdaderamente ha significado que Cristo vive, pidámosle perdón a Dios. Y la palabra del Señor dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces voy a invitarlos a que nos probemos, que le pidamos perdón a Dios. Y esa gran oportunidad que Él nos da es que nosotros podamos confesar a Él nuestros pecados, que podamos decirle, Señor, en este día, Dios, si tú no has sido mi primer amor, si tú no eres mi atención, si tú no eres mi primer pensamiento, Señor Dios, si he puesto, Señor, algo diferente, oh Dios, a ponerte a ti, oh Dios, si en mi vida todavía hay ídolos, si en mi vida, Señor Dios mío, no hay ese deseo por ti, Señor, perdónanos, oh Dios, si no vivimos en esa verdad que tú resucitaste, que tú estás en medio de nosotros, si pisoteamos una y otra vez tu sangre, Señor, perdónanos, oh Dios, perdónanos, Señor, ayúdanos a vivir en ese gozo tuyo, en esa verdad, ayúdanos, Señor, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ayúdanos a sembrar en otros, oh Dios, ayúdanos, Señor, a entender que en este mundo, Señor, es pasajero, que todo puede cambiar en un segundo, Dios. Que nada, Señor, de lo que tenemos es para siempre, ni es eterno, Dios. Señor, ayúdanos, Señor, Dios mío, Señor. Dios, a caminar, Señor, como una iglesia avivada, como una iglesia, Dios, espiritual, Señor Dios. Una iglesia, Señor, que verdaderamente cree, Señor, lo que tú has dicho, Dios. Una iglesia transformada, Señor, para tu reino, para alabanza, honra y gloria de tu reino, Señor Dios. Y dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Ay, Señor, gracias Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, por haber venido, Señor, y habernos, Señor, así como hoy cantamos, Señor, en esta alabanza, Dios. ¿Quién nos sacó del hoyo cenagoso, Señor? ¿Quién nos rescató de la muerte? ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Quién resucitó? Solamente tú, Señor Jesús. Señor Jesús, que esta vida, Señor, que tú nos has dado, Señor, estos años que tú nos das en esta tierra, no sé cuántos nos quedan, si meses, si días, si años, no sabemos, Dios. Pero, Señor Dios, que el tiempo que tengamos, Señor Dios, sea un tiempo, Señor, dedicado a ti, oh Dios. Que ya no queramos vivir, Señor, para satisfacer, Señor, nuestras necesidades del mundo, Dios, sino que queramos, Señor Dios mío, hacer tesoros en el cielo, que queramos, Señor Dios, cada día, Señor, servirte, ser instrumentos de tu honra, de tu gloria, ser, Señor, embajadores, ser, Señor, aún como estas mujeres, Dios. Señor, después de que ellas vieron que tú habías resucitado, tú les diste la orden que fueran y fueran testigos, oh Dios. Ayúdanos a ser testigos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad, oh Dios. Ayúdanos verdaderamente a ser de testimonio con nuestras amistades, en nuestras relaciones, oh Dios. Señor Dios, porque tú, Señor, lo ves todo, Dios. Tú no eres un Dios solamente que estás en el domingo, sino eres un Dios que mora en nosotros y que está todos los días en nuestra vida y que ve nuestras actitudes, nuestro pensar, nuestro dormir, nuestro acostar, nuestro levantar, que examinas nuestro corazón, oh Dios, que podamos vivir en ese entendimiento, Dios, que no hay una vida separada contigo, Dios. No es una vida, Señor, diferente la de los domingos a una vida diferente en la semana, en nuestros trabajos, Dios, en nuestra manera de vivir. Señor, engañar a otros es tan fácil, oh Dios, pero a ti no podemos engañarte, Señor. Un día, Señor, llegaremos delante de ti, oh Dios, y ¿qué te podremos decir, oh Dios? Que fuimos mentirosos, oh Dios, que fuimos astutos con otros, Dios, pero que te engañábamos a ti una y otra vez, oh Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos en este mundo, Señor Dios, pero que aún, Señor, lo que nosotros hagamos, Señor, todo queda, Señor, al descubierto delante de ti, oh Dios. Oro, Señor, por los matrimonios, oro, Señor, por Joao y Giselle, oh Dios. Ayúdalos cada día, Señor Jesús, a que ellos puedan, Señor, ser de testimonio, que puedan testificar en la vida de otros matrimonios, que ellos puedan vivir, Señor, de la manera, Señor, que tú has dicho, Dios. Padre, Señor Dios, aún Joao, Señor, sometiéndose a ti, Señor, para que Giselle pueda someterse, Señor, a su esposo, Dios. Oro, Señor, por las mujeres solteras de esta iglesia, por Cristina, por Angélica, Dios. Ayúdalas a Dios mío, Señor, a entender, oh Dios, que aún, Señor, los compañeros, Señor, que tú tienes para ellas ni siquiera son lo que ellas quieran, Dios. Sino ayúdales a entender que fue ese hombre, Señor, que tú separaste para ellas, oh Dios. Ese hombre, Dios, que te va a dar honor, que te va a dar gloria, Dios. Ayúdala, Señor Dios, a ver más allá, Señor, de sus ojos naturales, oh Dios. Sé que a veces, Señor, la carne es débil y muchas veces ellas pueden pensar que es lo que les gusta, cuando no es lo que les gusta, es lo que tú, Señor, decidiste, Dios. Ayúdalos, Señor, ayúdalas a ellas a renunciar, oh Dios, a todo aquello que tengan que renunciar, oh Dios, de su corazón, de sus ojos, de sus deseos carnales, y ayúdalas, oh Dios, a someterse, Señor, primeramente a ti, Señor, para que a ellas pueda llegar ese compañero, Señor, que tú determinaste para ellas, y que ellas puedan ser, oh Dios, de testimonio, Señor, para tantas mujeres que se encuentran solas en este momento, Dios. Oro, Señor, por la hermana Pilar, oh Dios. Padre, Señor, ayúdala, Señor, a seguir adelante, Señor, Dios, en todas las situaciones que ella pueda vivir, en crisis, en luchas, en aciertos, desaciertos, Dios. Dale nuevas fuerzas cada día, Señor, a Cristóbal, a Joy, Señor Dios, a Cristóbal Junior, a esta familia, Señor Dios mío. Ministra sus vidas, ministra sus corazones. Tráelos, Dios mío, Señor, cada día, Señor, para que puedan servirte con gozo, con alegría de corazón, Dios. Por Avia, Señor Jesús, por Cristóbal Junior, Dios. Sé, Señor Dios mío, que estos niños, Señor, viven tiempos difíciles, oh Dios. Que el espíritu de este mundo, Señor, de una u otra manera, Señor, quiere, Señor,
Dios, enseñarles lo equivocado, atraparlos, Señor Dios, pero Señor Dios, sé que si nosotros oramos, sé que si nosotros nos levantamos, Señor, a velar, a orar, oh Dios, cualquier, Señor Dios, plan del enemigo será derribado y destruido en la vida de estos niños en el nombre de Jesús, Dios. Y oramos, Señor, por mi lugar seguro, Señor Dios. Sabemos, Señor, que esta iglesia no nació no fueron ideas de nosotros, sino esta iglesia nació en tu corazón y por algo todavía, Señor, se mantiene, Dios. Señor Dios, es tu iglesia, es tu pueblo, Señor Dios. Trae, Señor, las personas que tú determinaste para este redil, Dios. Señor Dios mío, despiértalos y tráelos, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.